Queridos amigos, muy buenas tardes. Nuevamente hoy junto a ustedes para abordar un nuevo tema relativo a la economía en general y a nuestra economía del Uruguay en particular. Y hoy he elegido uno que ha tenido mucho que ver, muchísimo que ver, con la evolución que ha tenido la economía y la sociedad uruguayas durante el transcurso de los últimos años. Y me estoy refiriendo a la inversión, a algo que tenemos que comenzar por definir en términos sencillos, como hacemos siempre en este programa, para luego, sobre la base de esas definiciones sencillas, ir analizando el comportamiento que esto que llamamos inversión ha tenido durante los últimos años en el Uruguay. Antes que nada, quiero decirles que esto está directamente asociado a algo a lo que nos hemos referido insistentemente en nuestras audiciones y que estará siempre presente en nuestros análisis, que es el extraordinario crecimiento que ha tenido el Uruguay durante el transcurso de la última década. Yo no vacilaría en calificarlo como el más importante crecimiento de la historia contemporánea del país. ¿Por qué digo contemporánea? Porque a mí me parece que puede haber habido crecimientos muy importantes en el pasado, en épocas de oro que vivió el Uruguay, sin duda ninguna, y yo voy a mencionar dos de ellas como ejemplo, pero con una particularidad importante, no teníamos estadísticas para medir ese crecimiento. En cambio, durante eso que llamamos historia contemporánea tenemos estadísticas, se calcula el crecimiento del país. Entonces, para decirlo en otras palabras, desde que tenemos estadísticas, nunca en este país hubo un crecimiento tan importante como durante el transcurso de la última década. Siempre por encima del crecimiento promedio latinoamericano, hasta alcanzar un promedio anual de crecimiento en el país cercano al 6% anual. Eso nunca ocurrió. Yo les decía recién que el país vivió épocas de oro, durante las cuales puede incluso haber superado estas cifras. Me refiero, por ejemplo, como primero de ellos, como primero de los dos ejemplos que anuncié, al último cuarto del siglo pasado, un cuarto de siglo extraordinariamente importante para el país, cuando se produjo el alambramiento de los campos, progresos genéticos enormes en la ganadería uruguaya, una revolución educativa, nada más ni nada menos que la de José Pedro Varela, un país, digamos, en plena tensión de crecimiento y desarrollo económico y cultural. Y ahí se creció mucho, sin duda. Y el otro ejemplo que quería poner es el ejemplo de la década de los 40 del siglo pasado, del siglo XX, cuando Uruguay, sobre la base de estímulos muy importantes a la producción industrial, obtuvo niveles también de crecimiento anual relevantes. Pero, vuelvo atrás, desde que tenemos estadísticas, el periodo de crecimiento más importante del país es el que aún estamos viviendo. ¿Por qué aún estamos viviendo? Porque en tiempos de desaceleración del crecimiento en todo el mundo, y en particular en nuestra región, y también incluyendo nuestro país, el Uruguay sigue creciendo, y sigue creciendo a niveles destacables, a niveles importantes. Fíjense ustedes que el año pasado, 2013, en medio de este periodo de desaceleración mundial, Uruguay creció
4.4%, y ese es un guarismo muy importante. Y el pronóstico que tenemos para este año y para los que vendrán, por supuesto que trataremos de superar ese pronóstico, se ubica también en un guarismo interesante, que es el que oscila entre 3 y 4%. Todo esto tiene mucho que ver con el tema que vamos a empezar a tratar hoy, la inversión, porque desde ya vaya dicho que es el único camino conocido para aumentar el nivel de actividad, para fomentar el crecimiento de la producción. Si no se invierte, no hay crecimiento. El único camino conocido para crecer es la inversión. Ahora, preguntémonos en primer lugar qué es la inversión. La inversión es aquella parte de la actividad de un país que se dedica para asegurar el crecimiento futuro de esa misma actividad. Ustedes ya lo estarán pensando y tienen razón. Esto tiene mucho que ver con algo que en economía llamamos ahorro. Esto es el separar una parte de los ingresos que se generan en determinada actividad para asegurar el crecimiento de esa misma actividad en el futuro. En realidad, ahorro e inversión son como las dos caras de una misma moneda. Se destina una parte de la actividad o del resultado de la actividad para multiplicar la expansión de esa misma actividad en el futuro. Entonces, invertir es eso. Invertir es acumular una parte de los frutos del crecimiento para asegurar más crecimiento en el futuro. Y Uruguay ha tenido durante los últimos años un comportamiento extraordinariamente importante de la inversión. La inversión puede tener diferentes orígenes. Puede ser inversión nacional, en primer lugar. Puede ser inversión del exterior, en segundo lugar. La inversión nacional, a su vez, puede ser pública o privada. La inversión del exterior también puede ser pública o privada. Quiere decir que combinando esas cuatro categorías, nacional, extranjera, pública o privada, nosotros podemos tener el volumen total de inversión que se realiza en el país. Ahora bien, si nosotros observamos el comportamiento que este conjunto de cuatro categorías de inversión tuvo durante la última década en el país, también vamos a encontrar, y esto no es casualidad, está asociado absolutamente a lo que acabamos de decir, el período de mayor expansión de la inversión que se recuerde, que se conozca en la historia contemporánea del país. Una vez más, desde que se llevan estadísticas en el país, nunca hubo un esfuerzo de inversión tan importante como el que observamos durante el transcurso de los últimos 10 años. Y batiendo récords en todas las categorías. Porque si tomamos la inversión nacional, podemos comprobar que tanto la realizada por el sector público como la realizada por el sector privado, el esfuerzo privado fue muy grande en el Uruguay de los últimos tiempos, encontramos esos niveles incomparables. Y lo encontramos también, y lo quiero subrayar con el mayor de los énfasis, cuando observamos el comportamiento de la inversión del exterior. También, desde este punto de vista, nosotros no podemos encontrar cifras comparativas en toda la historia contemporánea del Uruguay. Ahora bien, vamos a poner esto en números. Yo no los quiero cansar con números como normalmente intento plantear las cosas, pero
la manera más efectiva de medir este esfuerzo, la manera más ilustrativa de medir este esfuerzo, no radica solamente en conocer el volumen absoluto de la inversión que se hace, por ejemplo, tantos millones de dólares o tantos millones de pesos. Lo más importante es medir lo que los economistas llamamos la tasa de inversión. ¿Qué es la tasa de inversión? Es simplemente un cociente, la comparación de lo que se invierte con lo que se ha producido en el año, para calcular sencillamente lo que podemos definir de esta manera. Por cada peso que se produce, ¿cuánto se invierte? Y esto tiene mucho que ver con la definición que hace algunos minutos planteábamos. La inversión es precisamente la proporción o el volumen del recurso producido que se dedica a producir más en el futuro. Entonces la pregunta es, por cada peso producido, ¿cuánto se ha invertido en el país en los últimos tiempos? Y si uno recorre, una vez más, desde que se llevan estadísticas en el Uruguay, durante la historia contemporánea del país, cómo ha sido el comportamiento de la inversión, encuentra lo siguiente. Hasta el año 2005, que fue cuando empezó a gobernar el Frente Amplio, el comportamiento de la inversión fue absolutamente mediocre en este país. Y yo les voy a dar una cifra de promedio histórico largo, como para no incurrir en errores de apreciación. Por cada 100 pesos producidos, durante ese ciclo histórico largo de comportamiento mediocre, se invirtieron entre 10 y 12 pesos en este país. Por cada 100 producidos, se invirtieron entre 10 y 12. ¿Saben cuánto se está invirtiendo hoy en el país? Por cada 100 pesos producidos, se están invirtiendo 24. Esto es el doble de lo que históricamente se invirtió en la historia contemporánea del Uruguay. Esto es mucho, queridos amigos. Esto es un esfuerzo mayúsculo, un esfuerzo gigantesco, en el que tienen que ver el sector público, el sector privado, la inversión nacional, la inversión del exterior. Todos confluyeron hacia la explicación de un comportamiento de este tipo. Entonces, es fundamental percibir la gran transformación que ha sufrido la inversión en Uruguay y el principal fundamento de nuestro crecimiento. Los crecimientos de las economías tienen fundamentos, tienen razones. Bueno, el principal fundamento del crecimiento de la economía uruguaya es el formidable comportamiento que tuvo la inversión durante los últimos 10 años. Vamos a empezar a estudiar con detalle este formidable comportamiento de la inversión. Vamos a analizar los 4 componentes de la inversión, el público, el privado, el nacional, el del exterior. Y vamos a ver, desde ya lo digo, que no solo esto ocurrió porque hubo viento de cola, como dicen algunos. Esto ocurrió porque hubo políticas públicas del Estado uruguayo que generaron el ambiente necesario para que esto ocurriera. Queridos amigos, nos encontraremos nuevamente el próximo miércoles para seguir profundizando en este importante tema de la economía uruguaya. Hasta el miércoles.